la idea, sobre todo, Máximo, inicial era, yo les había platicado un poco de tu trayectoria, yo he dado seguimiento a tu trabajo como historiador, y como este grupo, como tú me dices, señalas bien, interdisciplinario, comenzamos a trabajar sobre todo la temática de la pandemia, que está generando en términos multidimensionales esta pandemia desde la perspectiva económica, social, cultural, en fin, en las distintas áreas. Y platicamos cómo la historia está registrando, documentando este momento, qué es lo que está pasando. Entonces, esta era como la temática inicial, pero en razón de que yo veo que hay interés en torno, y bueno, también creo que para todos, esta parte de las relaciones México-Italia, qué pasa con los imaginarios, la migración. Entonces, pues, no sé, como ustedes deseen, no sé, quizá algunos minutos platicarnos acerca de cómo está la historia documentando, retratando, cómo está precisamente trabajando este momento tan importante. Yo sé que es reiterativo decir histórico, pero es histórico. ¿Qué está pasando? Y quizá después, por lo que yo veo del grupo, que ya los estás conociendo y que ya estás haciendo gran amistad, lo que te decía, es un gran grupo de profesionistas, pero de grandes seres humanos. Yo siempre digo, de gente buena, ¿no? De gente profesional, por supuesto, pero aparte gente muy bondadosa, gente como decimos aquí en México, Máximo, muy neta, ¿no? Muy auténtica, o sea, y entonces esa es la razón un poco también de compartir este grupo de, pues, es de amigos, ¿eh? Es de amigos, de profesionales que queremos trabajar juntos en las ciencias sociales. Entonces, la propuesta, salvo lo que ustedes digan, platicarnos un poco qué pasa con la historia en esta temática y después dar pie a las preguntas, porque creo que hay inquietudes y demás, y a partir de lo que ya les has platicado, pues se dan cuenta quién es Máximo de Giuseppe, ¿no? Historiador que ha trabajado, pues, tantos libros, la historia de América Latina, la otra América, católicos italianos en América Latina, en fin, qué pasa con la iglesia y los pueblos indígenas y tantos libros más. Y además tu experiencia que has tenido en el campo mexicano, pero también esta parte en Italia. Yo les platicaba un poco a nivel de anécdota cómo yo te había conocido allí en Gemona del Friuli y que me llamó mucho la atención cuando me preguntas en qué universidad yo trabajaba. Y entonces recuerdo que yo te dije, pues en la UNAM y en la UACM. Y me llamó la atención que un italiano dijera, la Universidad del Peje, me acuerdo perfecto. Y después comentaste otra cosa, a esta hora se me antoja un pozolito. En el momento que tú dijiste pozolito, yo dije, o sea, una serie, como te dicen, de mexicanismos que solamente de alguna manera nos pertenecen en tanto cultura mexicana, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, todo esto, es algo con la que el grupo que estamos aquí, pues nos pertenece. Me llamó mucho la atención esta parte. Y entonces, bueno, todo el recorrido que ha habido y también les platicaba de la clase que nos diste sobre qué pasaba con la mafia siciliana, ¿no? Y todo este mundo fascinante de lo que ocurría precisamente en esos años en esta Italia y también la parte de las Brigadas Rojas, la década de los 70 en Italia. Entonces, a mí me pareció como un mundo extraordinario que estaba pasando en esa Italia de la mafia, qué pasaba con esa Italia en la década de los 70, en fin, doy como un preámbulo solamente para señalar el acercamiento que hubo con un historiador y que conoce profundamente las raíces de México, ¿no? Y a mí me sorprende, digo, yo no sé tanto de historia como él sabe, de toda la parte mexicana, pero sobre todo también de la parte de América Latina, toda la parte del catolicismo, Arnulfo Romero, en fin, todo lo que significa la avispón rojo aquí en México, en fin, ya le doy la palabra
y ya después pues comenzamos a platicar. No sé qué piensan al respecto. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, yo había pensado una muy breve charla en que, con algunas muy libres reflexiones acerca de la pandemia, como italiano, como ciudadano del mundo y como historiador, fundamentalmente. La, Porque uno de los elementos que me ha impresionado, además, ahora en Italia hay muchísimos estudios que están saliendo. Mi universidad, por ejemplo, que quizá en este momento es la más dinámica en comunicación, en Italia hizo como un observatorio sobre la pandemia que fue muy interesante porque fue un observatorio con estudiantes, con profesores, con profesionales para ver la percepción, los miedos, también los datos crudos de lo que estaba pasando en la economía italiana y cosas muy concretas. Y fue un caso de comunicación mediática y de reflexión al mismo tiempo sobre la pandemia muy interesante, que salía un poco de los números o de los miedos que salen cotidianamente de la televisión o de los medios de comunicación. Así, el primer tema que me sorprendió como historiador que desde mucho tiempo trabaja la relación, como le estaba diciendo, entre lo local y lo global, es que esta pandemia nos demuestra totalmente cómo la historia es una historia local. Local en el sentido de, no sé si conocen esta categoría, es una categoría que ha utilizado por la primera vez Roland Robertson, uno de los historiadores de la globalización, y que ahora está dentro de un discurso muy interesante de una revista internacional, luego si quieren le paso la liga, que tiene su sede en Milán, que se llama Glocalism, Journal for Local Studies, que es una revista que tiene en su board Amartya Sen, tiene Alan Turen, figuras muy interesantes, es un board muy interdisciplinario. Yo también estoy en el comité editorial de la revista y justo por el próximo año hemos pensado hacer un número por los 500 años de la caída de Tenochtitlan sobre los procesos de globalización en el largo plazo. Es un número principalmente de historiadores en que se va a razonar alrededor de archivos, de documentos, de cómo se construye la historia de larga duración, como nos enseñó Brodel, pero sobre todo definiendo de una manera un poco novedosa, se espera esta relación entre lo global y lo local, como las fronteras, como los conceptos institucionales, la idea del Estado, la idea del nation building, de la construcción nacional, la idea de los imaginarios, como se decía antes, van modificándose por todo el siglo XX y por toda la contemporaneidad, pero con una aceleración impresionante en el final del siglo y en esta primera etapa bastante turbulenta del siglo XXI. La pandemia, de alguna manera, que México experimentó, porque China y México ya han experimentado en pequeño. Yo me acuerdo del 2009, estuve en México por 4 meses y era la etapa del H1N1 que ahora los medios de comunicaciones internacionales parecen haber olvidado totalmente cuando citan la SARS, las primeras experiencias de pandemia de algunos años atrás. Siempre se olvidan del caso mexicano, pero el impacto social, económico, cultural fue como un pequeño laboratorio de lo que estamos viviendo ahora de manera mucho más global e impresionante. Y, y yo me acuerdo que ahora, justo ahora, va a salir el próximo mes un libro que hemos editado yo y otro historiador, Danila Bella, que es una reflexión sobre los primeros 20 años de la historia del siglo XXI en América Latina. Hay varios autores que cada uno se encargó de un país. Yo en este caso no escribí México, escribí la parte sobre Centroamérica, Guatemala, el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras.
pero como portada del libro encontré una fotografía que tomé en Aguascalientes en el 2009, en que había una estatua decimonónica de la independencia mexicana con un cubreboca exactamente igual a lo que hoy está pasando. Y eran los días del H1N1 de esta otra influencia. Y creo que en aquella foto hay mucho de lo que está pasando, no solo la cuestión sanitaria, la tragedia de los muertos, etcétera, etcétera, sino lo que está pasando a nivel de medios de comunicación, lo que está pasando a nivel de redefinición del sistema político, económico, en una etapa que no tenemos que olvidar, en una reflexión histórica, es todavía hija de la gran crisis económico-financiera del 2008, porque aunque ya han pasado 12 años, estamos todavía en un post-crisis del 2008 que ha demostrado una total ausencia de la percepción de la historia. Después de la crisis del 29 llegó el nuevo New Deal de Roosevelt, un sistema que intentó revolucionar las reglas de las economías y de las relaciones entre instituciones políticas y económicas. Después de la crisis, si piensan la crisis mexicana de los 80, la crisis argentina del 2000 o esta crisis global del 2008, no se ha cambiado absolutamente nada de las reglas financieras y de las reglas económicas. Y creo que ahora estamos adentro de una etapa degenerativa de todo lo que se ha producido en aquellos años, que en el versante político ha producido fenómenos como lo de Trump, de Orbán en Hungaria, el ascenso de la Liga Norte en Italia, pero ya no la Liga Norte de los años 90, que era un partido folclórico separatista del norte de Italia, sino de una Liga Norte que va retomando un discurso post-fascista en su discurso público. Y que es algo muy común, que se reencuentra en nuevo etnocentrismo, nuevos racismos, legitimaciones institucionales del racismo, desde Bolsonaro hasta Norteamérica. Así, el primer tema es esta dimensión global y local, que es muy fuerte y que cuestiona lo que es hoy el Estado, cuestiona lo que son las naciones, las ideas de nacionalidades, y al mismo tiempo cuestiona la idea de las libertades. Italia, en este sentido, ha sido un laboratorio de este COVID, porque si ustedes recuerdan bien, después de China, Italia fue el primer país tocado por la emergencia. Y en los meses yo tenía que venir a México tenía un avión el 1 de marzo y no pude salir porque había empezado las restricciones. Teóricamente podía salir, pero después de 3 días han cerrado todo y afortunadamente no salí porque si no se iba complicando todo. Y a la mitad de marzo empezó el primer lockdown italiano, que fue un lockdown muy duro en zonas de mi región, Lombardía, la región de Milano, que es el corazón económico y financiero de Italia. La pandemia fue muy dura. El promedio de muertos fue hasta la explosión de Brasil fue el más alto del mundo por lo menos 2 meses, y concentrado en unas áreas muy específicas. La zona de Bérgamo, no sé si la pueden ubicar, que es una ciudad medieval, 50 minutos al norte de Milán, a pie de los cerros. En Bérgamo hubo una concentración de muertos, sobre todo ancianos, además con unos errores madornales de las autoridades regionales, que pusieron algunos enfermos en hospicios para ancianos, produciendo un efecto domino de muertos impresionante. Pero en aquel momento la reflexión era el occidente, la vieja Europa, con una población muy anciana, con pocos jóvenes, con tasas demográficas muy específicas, va a ser
golpeada mucho más que otros países. Parecía casi que Latinoamérica o África, en una etapa en que todavía se pensaba que el calor era algo, era una forma de garantía en contra de la difusión del virus. Me acuerdo, los amigos tabasqueños estaban todos bastante tranquilos en este sentido. Eh, Luego se ha transformado todo en pocos meses. El caso de Ecuador, de Perú y luego de Brasil, luego también México, pero el caso de Brasil creo que es el más impresionante en absoluto. La negación política de la evidencia, el discurso de los grupos evangélicos más radicales, neopentecostales, que confiaban en una intervención divina en contra del virus, el presidente que imitando el modelo de Trump hacía cosas absolutamente irracionales y la manipulación de los medios en todo esto. Han producido algo que es como una extremización de estas contradicciones de la relación Estado-población que se está generando en estos años después de la crisis del 2008. Otro caso que he estudiado de manera bastante atenta, que es el caso salvadoreño, es muy interesante en este sentido. El nuevo presidente millennial Bukele, que en la primera etapa del virus hace casi un medio golpe, algo muy raro en El Salvador, cuando entra con el ejército a cerrar la Asamblea Nacional, el Congreso, y luego renuncia a forzar demasiado la mano para por supuesto, no degenerar en un verdadero golpe de Estado, pero pasan 2 semanas y puede aplicar la misma ley de seguridad que estaba proponiendo por otros motivos políticos gracias a la emergencia sanitaria. Y las normas que se introducen cuando empieza la emergencia sanitaria en El Salvador, que de hecho no ha sido hasta ahora uno de los países muy dañado, particularmente dañado por el COVID, era muy parecida a normas de un Estado controlor que tornaba a cerrar las fronteras, daba poderes especiales a la policía, a los cuerpos de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Por supuesto, no en una situación dramática, trágica como ha sido El Salvador de los años 80, pero en una situación dramática por la presencia de la criminalidad, de las maras, de las pandillas, de todas estas cosas que de hecho son un actor presente en la actualidad histórica de muchos países de Centroamérica y de América Latina en general. Así, temas como la seguridad, la libertad, los derechos, las fronteras, la movilidad, todo han sido cuestionados por esta situación que ha extremizado, pero yo creo una tendencia que ya era presente en muchos países. En Estados Unidos, la total irresponsabilidad del presidente de la República en una etapa que ahora se está acercando al voto presidencial, se ha mezclado no por casualidad con una extremización de la cuestión de la violencia de la policía, de una política migratoria absolutamente irresponsable. Trump tuvo que abandonar un poco el tema central del muro, como que cuando estaba empezando la campaña electoral regresaba como en la primera campaña electoral como el gran elefante, el elemento central alrededor del cual construir la idea de la frontera, una frontera simbólica más que real, porque como saben muy bien como mexicanos, el discurso del muro es más un discurso simbólico que un discurso real, que es un discurso sobre el otro, la distinción, el racismo, la estigmatización, etcétera, etcétera. Pero la emergencia del COVID de alguna manera cambió la necesidad de organizar el discurso presidencial de Trump y por eso el muro simbólico ha regresado, ya no es la prioridad absoluta en este momento, aunque podría regresar a ser una prioridad muy rápidamente, porque
gracias a los medios de comunicación, el discurso político y público en Estados Unidos es muy rápido en transformarse, en moverse, y en unos días pueden cambiar los temas, los lemas, las cuestiones, etcétera, etcétera. Ya no son los cubrebocas, sino pueden regresar a ser los migrantes, las caravanas migrantes, etcétera, etcétera. Hay otra cuestión alrededor de esto, no solo el Estado-Nación, sino lo que podemos considerar los aspectos contradictorios y algunos aspectos positivos que ha producido esta situación emergencial y trágica por muchas personas y sobre todo que ha evidenciado años y años de falta de inversión de recursos en políticas sociales y en políticas sanitarias. En este sentido, tengo que hacer una premisa. Con todos sus límites, los países europeos siguen teniendo un sistema de salud, con excepción de Inglaterra, que es fundamentalmente público. En Italia, casi todos los hospitales son públicos. Los mejores hospitales son todos públicos, no son privados. El sistema público se ha un poquito deteriorado en los últimos 10, 15 años, por ejemplo, a nivel de doctores básicos. En Italia todos tenemos derecho a tener un doctor de familia, pero en estos últimos años este sistema ya no funciona, empieza a fallar porque las regiones que tienen autonomía en el sector sanitario, sobre todo las regiones dirigidas por los partidos de derecha, de Berlusconi y de la Liga, como es Lombardía. Lombardía tiene una alcaldía, Milán, que es de centro izquierda, y una región, Lombardía, que tiene un gobierno de centro derecha, y la región ha reducido mucho las inversiones en doctores de base, en medicina, la que se llama medicina primaria de control, que es el primer filtro que puede funcionar, que es muy importante en el sentido de la prevención del COVID. Pero todos los grandes hospitales son públicos, todos pueden tener acceso a hospitales públicos. El sistema norteamericano de una salud fundamentalmente privatizada y fundada en un sistema de seguros privados es algo que ahora está cuestionando mucho de lo que es el papel del Estado adentro de una sociedad civil, así como lo está haciendo, por ejemplo, la cuestión de la vacuna. Es una paradoja, pero cuando durante la etapa final de la Primera Guerra Mundial y la etapa final de la Revolución Mexicana hubo la gran fiebre española, o fiebre que era de hecho una fiebre tifoidea, una gran pandemia que, como todas las pandemias, sale de Asia y se difunde, aunque tenía el nombre de española. Todos los trabajos que luego van a construir procesos de vacunas en un proceso muy largo, porque no es inmediato, y las fiebres tifoideas tienen muchas características y van a durar hasta la Segunda Guerra Mundial y un poquito más después de la Segunda Guerra Mundial, pero todas las intervenciones médicas eran del Estado, eran públicas y eran universales en una sociedad que era una sociedad de masa, que había entrado al siglo XX con la dimensión de la masa de manera muy dramática, porque la masa que trabaja en la cadena de montaje de la grande fábrica según el modelo fordista, o que trabaja en los campos, es la masa que luego es llevada a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y en parte es la masa popular que es llevada a la bola de la Revolución Mexicana, o de la Revolución China, o de la Revolución iraní, de las grandes, o de la Revolución Rusa, las grandes revoluciones de la primera parte del siglo XX. Y en esta sociedad de masa, pero el Estado es un Estado benefactor, aunque lleva a sus jóvenes a morir en la trinchera. Y es un Estado que debe producir una idea de medicamentos universales. Hoy este no es garantizado. La lucha que vemos en estos días entre empresas privadas con muchos, con una importante parte financiera, porque ayer, por ejemplo, cuando una empresa china anunció la posibilidad de tener una vacuna dentro del final de diciembre, los títulos en la bolsa valores de esta empresa subieron del 500%, y lo mismo pasa con la empresa norteamericana, con
con la empresa de Oxford que está trabajando en otra vacuna, con las rusas, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos es la universalidad de la garantía de las vacunas que se van a, quizá no sé cuándo, a experimentar y descubrir. Sabemos que los países más grandes y más poderosos están haciendo una lucha geopolítica alrededor de las vacunas. Sabemos que hay intereses privados adentro de estos grandes países, sobre todo de Estados Unidos, pero no sabemos si todo el mundo tendrá derecho a tener una vacuna. Esta es una de las grandes paradojas que 100 años, un siglo después del final de la Primera Guerra Mundial, quizá manifiestan un retroceso de los derechos, que es algo muy paradójico. Y es parte de las grandes contradicciones del siglo XX, porque si ustedes lo piensan bien, el siglo XX por un lado ha sido el siglo de las grandes construcción de los derechos, del derecho internacional, del derecho privado, del derecho público, del derecho personal, de los derechos humanos, hasta llegar al derecho a la privacy, que hoy es garantizado en cualquier formato burocrático vamos a llenar. Pero al mismo tiempo ha sido un siglo en que el hombre y la mujer han sido cada vez más frágiles con respecto al Estado. Es una gran paradoja. Piensen a las guerras. La Primera Guerra Mundial produce más o menos un 18-20% de víctimas civiles sobre el total de las víctimas. La Segunda Guerra Mundial, que tiene 45 millones de muertos, 20 millones en Unión Soviética, produce más o menos la mitad de los civiles sobre el total de los muertos. La guerra del Vietnam produce alrededor del 70% de los civiles sobre el total de los muertos. La primera guerra del Golfo, de 1990, va a producir más del 80%. La actual guerra en Siria ya no tiene una numeración, no sabemos cuántas son las personas. Por supuesto, casi el 100% de los muertos son civiles. Es muy bajo el número de militares formales, institucionales, expresión del Estado, muertos, caídos en batalla. Son guerras que entran en lo cotidiano, entran en la vida civil, entran en las casas, entran en las familias, producen refugiados, producen nuevos racismos y producen indiferencia, porque en la época de la guerra del Vietnam había una enorme movilización civil transnacional. El mismo 68 mexicano de alguna manera pasa por la guerra del Vietnam. A la época todavía de la primera guerra del Golfo en Oriente Medio hubo una gran movilización, en Italia en especial, hubo un movimiento pacifista muy importante que se movilizó en aquella etapa. Hoy fundamentalmente no hay movilizaciones. Todas estas guerras pasan, no solo son fragmentadas, informales, son casi mutantes en algunas maneras, sino son fundamentalmente ignoradas por los grandes medios de comunicación. La gran guerra de la región de los Grandes Lagos, del Congo, de la República Democrática del Congo, que empieza en el 1996, termina más o menos en el 2008, produce, según la ONU, casi 3 millones de muertos. En todo este largo plazo de tiempo nunca ha producido un artículo en primera página en un gran periódico europeo o norteamericano. Y era una guerra decisiva por los equilibrios planetarios porque, como me imagino todos saben, el Congo tiene la más grande reserva de coltan, que es el petróleo de la New Economy, de la industria informática actual, que encontramos en cualquier iPhone celular producido en China con marco, con su brand norteamericano de la Silicon Valley. Así, estamos en un mundo que produce estos efectos distortivos en la relación entre los derechos y la realidad de la violencia.
la violencia informal de México de alguna manera es parte de todo este proceso, porque el narcotráfico es parte de estos procesos globales y locales. Pero todo esto es algo casi que estaba bajo la ceniza, pero que estaba como afuera del discurso oficial. Y de alguna manera la pandemia, por un lado, lo ha cancelado, porque se habla casi exclusivamente del COVID y de la pandemia. Pero yo creo que de alguna manera se movió un poco la ceniza, porque la gente empezó a preguntarse sobre lo que está pasando, sobre las relaciones sociales, económicas, políticas, sobre la total ausencia de proyectos relevantes con gran ambición por la reconstrucción futura y el total bajo nivel de los proyectos políticos actuales. Así, yo creo que de alguna manera esta pandemia podría ser una ocasión de reorganización de algo, de movilización de algo, de redefinición de las identidades plurimas del mundo. Lo veo si pasamos a un nivel muy pequeño, las experiencias que hemos tenido en estos meses. Yo hice el año pasado el primer semestre de clase normal en mi clase con mis estudiantes. El segundo semestre fue todo en línea. Desde el segundo semestre empieza en febrero y termina en los primeros días de junio, cuando empieza la temporada de exámenes, y fue todo un semestre en línea. Ahora, por ejemplo, en Italia tenemos un sistema mixto. Mañana tengo clase en presencia, tenemos un número limitado de estudiantes que diariamente pueden entrar a la universidad, pero se organizó de manera que cada profesor un día a la semana pueda tener, sobre todo con los estudiantes del primer año, un curso en vivo, en presencia. Yo mañana, por ejemplo, tengo 150 estudiantes en un salón para 400 y otros 200 más o menos que están conectados en línea por una clase del primer año de historia contemporánea. Y lo que he percibido en el semestre en línea respecto al primer semestre era que muchos jóvenes, aparte la desorientación, el miedo, tenían una curiosidad más alta respecto a la normalidad del primer semestre. Esto fue muy curioso. Le hago un ejemplo muy pequeño, muy sencillo. Normalmente en mi curso se analiza la historia internacional durante el siglo XX y luego hay una parte que es dedicada a la historia italiana, pero entrelazada con la historia internacional, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Cada vez los estudiantes se hace un seminario, una serie de seminarios. El año pasado eran sobre historia de América Latina en el siglo XX y estos son seminarios libres y normalmente participa el 20% de los estudiantes. Durante la temporada de clases en línea participaron prácticamente el 100%. Creo que faltaron solo 4 o 5 estudiantes de toda la clase. Y todos los estudiantes que participan a los seminarios tienen que hacer un trabajo más porque tienen que hacer lecturas, profundizar algunas lecturas y presentar casi una pequeña tesis que tienen que discutir en aula. Y normalmente son los más motivados que lo hacen. En este caso lo hicieron todos. Yo me pregunté por qué la ausencia de la normalidad de la clase motivó a esos estudiantes a ser más activos. Y otra cosa que me impresionó es que normalmente las nuevas generaciones jóvenes de los primeros años de la licenciatura son muy tímidas, de alguna manera son muy fácil a manipularse, porque tú puedes decirle que esta cosa que es roja es verde y te dicen que sí. Es algo que me impresiona, es algo muy orwelliano. Y al mismo tiempo son muy pasivos, no interactúan muy poco respecto a sus colegas de algunos años atrás. En cambio, durante el segundo semestre de clase en línea, fueron mucho más dinámicos, más activos y percibí que había como un regreso de curiosidad, porque
en fin de cuentas, enseñar la historia es enseñarle la problematización del pasado y es enseñarle a tener curiosidad por el presente para construir algo para el futuro, que es el tema clásico de la historia. Y he visto que de alguna manera, no sé si por el miedo de la situación, ahora vamos a ver cómo será en este actual semestre, ahora no puedo decirlo todavía, pero los estudiantes eran más activos y más dinámicos. Además del hecho que, por ejemplo, se empezó a grabar las clases. Las clases, no sé en México cómo están haciendo, pero en nuestra universidad todas las clases en línea son grabadas. Y esto produjo, por supuesto, un debate entre los profesores, porque había profesores que no querían ser grabados, que tenían, que le robaban sus secretos pedagógicos o sus documentos raros. Yo estaba totalmente en favor de la grabación y vi que por muchos estudiantes la grabación fue algo muy útil, muy precioso. No solo les permite de retomar puntos, elementos que quizá en clases pueden perder normalmente, sino, por ejemplo, hay un alto número. Yo en este momento soy delegado de rector por la inclusión social en mi universidad y lo que significa también todos los problemas de disabilidad, no sé cómo se dice, de problemas de deficiencias, Discapacidad. discapacidad, disculpe, estoy cansado que cuando tengo sueño me falta mi español. Discapacidades. Y, por ejemplo, en Europa ahora tenemos un número que crece cada año de manera impresionante de estudiantes con dislexia o disortografía o formas de dificultad de relacionarse con la palabra escrita. En este momento, como dislexias certificadas por psicólogos o psiquiatras, tenemos una población de casi 700 estudiantes en mi universidad, que es una universidad no tan grande. Mi universidad tiene más o menos 10.000 estudiantes, así casi, este año son 800, casi el 8-9% de los estudiantes tienen dislexia y este número crece mucho en los estudiantes del primer año. Y por los estudiantes que tienen dislexia, la posibilidad de grabar una clase es algo muy importante porque pueden escucharla, pueden recuperarla, pueden reorganizar el tiempo. Y ahora hemos pensado también, gracias a esta experiencia, de reutilizar la vieja técnica casi del muralismo mexicano de las líneas del tiempo. Y vamos a pintar como murales en algunas paredes de la universidad unas líneas del tiempo sobre la historia de Europa, la historia universal. Relacionamos la historia de Europa con la historia de América, de Asia, etcétera, etcétera, porque muchos estudiantes que viven relacionados a su celular, a su GPS, pero no tienen una dimensión espacio-temporal clásica, no saben orientarse bien en esta dimensión espacio-temporal. Así que vamos a pintarla con técnicas muy, muy viejas. Luego también tenemos una parte digital que va a acompañarnos, pero son todas ideas que han nacido de esta experiencia. Ver qué está pasando y ver cómo intentar salir. Y el tema que más me sorprendió y que yo soy optimista per natura, pero sobre este tema era un poco desesperado, es que además esta pandemia ha permitido reconstruir un poquito de sentido de comunidad entre los estudiantes. También un poco entre los profesores, no todo, porque el mundo académico siempre es complicado, lleno de narcisismos y otras cosas, pero he visto que se está reconstruyendo un sentido de comunidad, que es algo muy interesante a mi manera de ver, porque en una ciudad moderna como Milán, casi borracha de modernidad después del Expo del 2015, de todas sus novedades, poder retomar una sensación de comunidad, sobre todo entre muchos estudiantes que vienen de afuera, que vienen del sur de Italia o de otras regiones, o también que vienen de otras partes de Europa, ha permitido experimentar algo nuevo por estas nuevas generaciones. Entonces, yo espero que esto pueda producir algo interesante.
Luego, como historiador, se debería hacer un largo discurso sobre los archivos, la aceleración de la digitalización de los archivos, los retrasos. Por ejemplo, hay problemas enormes en los archivos clásicos. El archivo del Estado italiano en Roma es un desastre porque introdujo unas normas tan restrictivas para el acceso a los documentos que es fundamentalmente imposible ir al archivo en este momento si no vives en Roma, si no tienes una posibilidad de estar horas y horas en el archivo para ver 2 cartas diarias. Es una cosa absolutamente alucinante. Pero al mismo tiempo, la otra cara de la medalla es que se está acelerando en el proceso de digitalización de los archivos. He visto, por ejemplo, la Lina un poquito, es un poco desordenado, pero el archivo Lázaro Cárdenas, que ha sido reorganizado por el INA desde un año y medio más o menos, empieza a permitir ver documentos. Yo ahora estaba terminando un número sobre cardenismo y religión y pude ver unos documentos que había visto en México y que no pensaba poder recuperar tan fácilmente, los encontré directamente en el archivo, una carta que Cárdenas escribió a unos sacerdotes rebeldes peruanos en los años 60. Así que hay elementos dramáticos, pero hay también oportunidades. Yo creo, para cerrar, para no ser tan largo, que en este sentido, la única verdadera receta es tomar conciencia del hecho que es necesario un cambio. Es fácil decirlo, pero después de la crisis del 29 se empezó efectivamente un cambio radical de los paradigmas económicos sociales. Algo que se rompió en los años 70, en el 1971 con la reforma del dólar, el abandono de una idea de solidaridad efectiva de la economía global, por lo menos en el sistema occidental, y la crisis petrolera del 73, el homicidio de Allende, que se relaciona a este proceso porque Chile era el gran exportador de cobre en la etapa en que empieza la revolución cibernética. Entonces, no es una cuestión chilena, es una cuestión global muy importante que se relaciona al cambio de los paradigmas económicos. Y el concepto de una economía egoísta que se introdujo entre 1971 y 73 y que ahora llegó a su extremo en esta primera parte del siglo XXI, yo creo que es algo que se debe interrumpir de alguna manera. Y si no se aprovecha de una crisis como esta para salir con un cambio radical, veo difícil el futuro de nuestra casa común, para decir. Yo me quedo aquí, no sé, he retomado algunas impresiones, no soy un experto de pandemias, nunca he estudiado la historia de la viruela, de la fiebre española, del tifo, de otras cosas, como algunos amigos, colegas en Italia o otros en México, como América Molina del Villar o otros, pero eran solo algunas ideas, reflexiones que me han salido alrededor de esta experiencia que estamos viviendo a nivel global y local. No, pues muchísimas gracias, Máximo. Creo que nos has dado un panorama, pues, grande, centrándote también en la parte italiana, que a veces uno lo conoce solamente a través de las noticias, qué estaba pasando en Milán, en Bérgamo, ¿no? Todas estas noticias que nos llegaban. Y bueno, el impacto que está teniendo precisamente también en el cotidiano, en un salón de clase que también lo hemos abordado, hemos hecho una revisión también de estos filósofos que apenas inicia la pandemia comenzaron a escribir, como Gillet, como Boaventura de Sousa Santos, como el mismo Byung-Chul Han, Sousa de, ¿no? Entonces, creo que, pues muchísimas gracias. Más bien yo cedo la palabra a los amigos, las amigas, los compañeros de aquí. ¿Alguna pregunta? Creo que es el momento del diálogo, no solamente en este tema, que creo que Carlos había planteado ya cosas en términos de los imaginarios, en términos de otro tipo de temáticas, Alfonso, Sou, Dani, Alma, Sandra, Yola,
Algo que quieran preguntar, Dani, Alfonso, todos que quieran dialogar con Máximo, además de planear nuestro próximo viaje a la IURM de Milano, que vamos a ir. Tenemos ganas de estar allí en Milano, así que preguntas. Sí. Sí, a ver. Bueno, Alfonso y Alma después. Sí, ya bueno, tomo la palabra. Bueno, bueno, me pareció muy, muy interesante. Bueno, en primer lugar, las líneas de investigación, que también luego me gustaría preguntar algo al respecto. Pero en este caso, digamos, en el caso de la pandemia, bueno, en primer lugar, este enfoque de lo local, ¿verdad? De la globalización. Nosotros en la facultad, en el nuevo plan de estudios, que fue aprobado en el 2015, tenemos en la licenciatura en Relaciones Internacionales, tenemos una materia que se llama Estudios Globales y Complejidad. Tenemos muchas cosas ahí, pero efectivamente vemos con poca atención o poco cuidado el término de localización, que me parece que para este caso de la pandemia, pues cobró una importancia mayor que la que ya tenía en los procesos globales, ¿no? Pero aquí me parece muy, muy interesante cómo hubo esta retracción en muchos aspectos hacia lo local, ¿no? Pues que era evidente a partir de las medidas, por ejemplo, de confinamiento o de lo que estaba ocurriendo lo que ocurre, digamos, es decir, el comportamiento de este fenómeno que a la vez era global, pero diferenciado en los distintos espacios, ¿no? En los que se dio, ¿no? Entonces, también me gustaría un poco, si pudiera abundar en esto. Y el otro punto que nos atañe, bueno, me parece a mí muy interesante con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro en el caso de la educación, ¿verdad? Ayer veía una nota, me envió una amiga que es profesora en la FES Acatlán, que decía que el Consejo Técnico de esa facultad prohibió la grabación de las sesiones en línea que se estaban dando en la clase. Parece ser que en realidad lo que prohíbe un poco, no queda claro en la nota periodística, es la difusión fuera, digamos, de ese espacio, ¿no? Yo le preguntaba a ella es profesora en la carrera de actuaría, ¿qué le parecía? Y me dijo esto efectivamente como de los derechos de autor o ciertas razones que ella veía que protegían pues eso que era una especie como de derechos, que también en el caso, debo comentar que ahora estoy dando clases, me invitaron en la Universidad Iberoamericana, y también ahí se nos comentó que procuráramos no grabar las clases, también por derechos como de imagen que pudiera haber, que podrían pertenecer a la universidad, ¿no? No me queda tampoco claro este aspecto, pero me parece interesante porque yo en un curso que di intersemestral, yo sí grabé todas las clases y las puse en una carpeta solamente compartida con los alumnos para que efectivamente quienes no habían podido estar en línea, muchas veces por problemas de su conectividad y todo esto, pues tuvieran ahí ese repositorio para algún caso. Entonces también es otro aspecto que me parece muy interesante, que nos afecta muy directamente, y también un poco la opinión de Máximo, de todos un poco al respecto. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, porque son temas muy interesantes. Empiezo por esto. Sobre la grabación,
me acuerdo el primer consejo de la facultad en que nos dijeron de la posibilidad de grabar, hubo profesores totalmente en contra, sobre todo los de historia del arte, no sé, son los más elosos probablemente de sus cosas. Aunque es una concepción muy norteamericana jurídica de estas cosas, como en la iberoamericana, me imagino, en otras universidades. Finalmente se optó por un compromiso. Por ejemplo, nosotros utilizamos Microsoft Teams y se graban las clases y los estudiantes no pueden descargar las clases, o pueden utilizar su plataforma de Microsoft Teams, pero no pueden descargarla en YouTube. Me imagino que un estudiante hacker brillante puede hacerlo fácilmente y trasladarte en YouTube, pero en fin de cuentas creo que no es un gran problema. Yo nunca me preocupé demasiado del tema de la privacy, de estas cosas, aunque es un tema muy, muy importante por algunos, me doy cuenta que lo consideran. Y quizá es algo también relacionado a la generosidad de la pedagogía, que es algo que está desapareciendo. Además, tú tocaste un tema muy importante que es la conectividad, porque hablé con amigos en El Salvador y también un amigo de Juárez de Villahermosa, que tiene estudiantes chontales o choles de algunas comunidades que tienen una conexión malísima. Y la posibilidad de grabar en este sentido es muy importante porque permite, no todos tienen una buena conexión o posibilidad de tener una tecnología eficiente y moderna. Así creo que sería útil también. Una cosa que me impresionó, por ejemplo, es que ahora está muriendo mi personal computer, mi laptop. Tenía que comprar una y vi que los precios de las computadoras han crecido bastante en el último mes. Que en cambio yo me imaginaba al revés, que se iban a bajar los precios de computadoras. No, se están creciendo los precios y las reglas de la economía no parecen cambiar. Acerca del espacio local, aquí fue muy impactante, por ejemplo, un ejemplo muy directo. Cuando empezó el lockdown aquí en Italia, tú no podías salir de tu municipio. Una de mis hijas estaba en casa de mis suegros que están en una provincia distinta de la mía. Están a 25 minutos de la casa, pero ya no es provincia de Milán, es provincia de Varese. Y yo por 3 semanas no pude recuperar mi hija. Era prohibida, tú no podías salir de tu municipalidad. Y es algo que de alguna manera te impacta en una cultura en la cual tú estás acostumbrado a una cierta libertad con normas bastante, aparte de algunos países que tienen estado de sitio o problemas de algún tipo, como El Salvador, donde salir después de las 9 de la noche ya puede ser un poco complicado. Pero en una ciudad europea y en la misma Ciudad de México, no estamos acostumbrados a tener limitaciones de libertad tan rígidas. Y no poderte mover de tu municipio es algo que es impactante de alguna manera, aunque no es trágico, tú puedes hacerlo tranquilamente. Y la capacidad de las instituciones públicas de utilizar con sabiduría este poder que ya no pensaban tener probablemente algunos, solo 2 años atrás, 1 año atrás, es algo también novedoso, orwelliano de alguna manera y quizá lo que me preocupa es la debilidad de la comunidad internacional, la debilidad de la ONU, la debilidad de las grandes instituciones multilaterales, porque en este sentido, en algunos estados, pienso el caso de Bolsonaro en Brasil, lo que hizo en Amazonia o en otras partes de la federación, puede ser el preludio a algo muy peligroso a nivel de control de las personas, del territorio, de los espacios, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias. Alma, ibas a comentar. Sí, muchas gracias, Graciela. Bueno, en primer término, pues agradecerle
a Máximo esta charla que me ha parecido pues, muy iluminadora sobre aspectos varios de la pandemia, sobre este momento tan complejo que estamos viviendo, con un panorama muy amplio desde diferentes miradores y un mirador histórico macro, ¿verdad? Que es muy, muy interesante y muy necesario de conocer. Entonces, bueno, pues felicitarlo, agradecerle de nuevo esta conversación para nosotros. Y mi pregunta va alrededor de lo que él nos ha planteado sobre la importancia de tomar conciencia de que es necesario un cambio de paradigma. Si no se aprovecha una crisis como esta, por las dimensiones que está teniendo, nos decía él hace unos momentos, pues no se podrá hacer un cambio radical y estaríamos perdiendo, visto de otra forma, una oportunidad, quizás de lo poco bueno que podría tener una crisis como esta. Entonces, yo quiero preguntarle su opinión sobre si esta gran crisis que está viviendo el sistema económico podría traducirse en un cambio de modelo. Por un lado, en un cambio en la configuración del Estado y transformarse, caminar, avanzar hacia un Estado benefactor, pero dentro de las coordenadas del siglo XXI. Y por otro lado, el gran riesgo de que esta crisis desemboque una vez más en una reestructuración capitalista, porque lo vimos con la crisis del 2008-2009, cuyo epicentro fue los Estados Unidos, pero tuvo un impacto mundial, y ahí lo que surgió fue una reestructuración, una redefinición, bueno, no se llegó a tanto en realidad, del orden capitalista, que hoy se traduce y se ha plasmado en un capitalismo digital, en un capitalismo de plataformas, como dice un autor, Sunicer, ¿verdad? Un capitalismo de plataformas que además está ahora lucrando con las necesidades de la comunicación digital, tanto a nivel de la educación como a nivel de nuestras necesidades de socialización. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos pensar en un cambio de esquema económico en medio de esta crisis y en un cambio de la configuración del Estado? Le agradeceré mucho la respuesta. Gracias, es un gran tema, por supuesto. Hemos visto que, por ejemplo, después de la crisis del 2008-2009, aunque nacieron movilizaciones, Occupy Wall Street, el mismo Black Lives Matter y otras que empezaron también en Europa, algunas muy desordenadas, como el caso de los Juvenal en Francia o otras que han sido manipuladas en Italia o en el este de Europa. Pero hemos visto al mismo tiempo que no funcionaba, ya no funcionaba un esquema movilización, idea de una presión política que produce efectos inmediatos. Hago un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando en la etapa de la Guerra Fría más dura de los años, en el pasaje después de la crisis de los misiles de Cuba, hay una movilización fuerte a nivel global en contra del riesgo atómico. Después de la crisis de Cuba, Kennedy y Khrushchev están casi obligados a tomar algunas medidas, a poner unos límites a la escalada nuclear y a traducir políticamente las presiones populares que estaban empezando a globalizarse. El mismo 68 nos enseñó toda la capacidad de algunos procesos, aunque luego desembocan en rupturas, en guerras sucias, en golpes, en violencia en Italia, los años 70 de que hablaba Graciela, pero fueron presiones que producían efectos políticos. El caso de Díaz Ordaz y el cambio de alguna manera, aunque con guerra sucia de Echeverría, automático de los efectos del 68. Lo que ha pasado en los últimos años no parece en esta dirección, porque nunca se ha producido una presión política capaz de obtener resultados políticos. Hay Occupy Wall Street en Estados Unidos, hay la movilización de las minorías
ni son tantas minorías, pero llega Trump a la presidencia. Porque el uso del miedo, el uso de la violencia y de la estigmatización del otro ha funcionado muy bien y ha pagado políticamente por algunos años. Hoy creo que estamos en una etapa quizá de posible cambio. En Italia hemos apenas tenido unas elecciones regionales muy limitadas, por supuesto eran 6 regiones, pero la Liga Norte, que con su discurso antimigratorio, xenófobo, casi todo copiado totalmente de Trump, pensaba ganar las 6 regiones, en realidad ganó 3. Y en las 3 que ganó el centro derecha, y no siempre la Liga Norte. Y 3 que pensaba ganar fueron ganadas por el centro izquierda, casi sorprendentemente, que ya se consideraba muy fracasado y débil en este caso. Yo creo que esta es de alguna manera una reacción. La cuestión es la idea de reconstruir un sentido de solidaridad. Me ha impresionado mucho la fuerza en este sentido de la nueva encíclica de Papa Francisco. No sé si la vieron, hermanos todos. El discurso es verdaderamente crucial, a pesar de cualquier credo religioso que uno pueda tener. Va a tocar los puntos. De hecho, la derecha católica lo atacó de manera muy dura, diciendo que es un documento sin Dios, un documento para mis creyentes, etcétera, etcétera. Pero ahí se tocan los puntos claves de todo el discurso. Y el punto clave es la reconstrucción de una idea de solidaridad y de una idea de comunidad, que es algo transversal a la economía, es algo transversal a la sociedad, a las nuevas formas de esclavitud que existen a nivel planetario. El otro día, es otro dato interesante, un tribunal de Milán ha condenado Uber por maltrato de los Uber en Italia. No tiene los taxis como en México, pero tiene todo el sistema de distribución de la comida. Y fundamentalmente son jóvenes, casi todos africanos, casi no pagados, sin ninguna forma de garantía, totalmente informales, que son utilizados como esclavos baratísimos para entregar comida, sin respetar medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Y el Tribunal de Milán el otro día condenó a la sociedad por casi hablando de una forma de esclavitud en este uso de explotación económica de los trabajadores. Puede ser algo muy pequeño, pero son pequeños signos que algo quizá está empezando a cambiar. Por supuesto, las elecciones en Estados Unidos son una prueba, pero no, se necesita un cambio radical también por parte del Partido Demócrata, que en estos años, también durante la presidencia Obama, se ha totalmente funcionado dentro del paradigma de que se hablaba antes. Yo creo que los grandes grupos económicos tendrían que entender que puede ser suicida seguir en esta manera de gestionar la economía. No creo que lo van a hacer por motivos éticos o por la invitación del Papa, pero si van a entender que es un mecanismo suicida en largo plazo, quizá podría contribuir a cambiar algo. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Máximo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Carlos, Sandra, Yola, Sou, Dani. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Carlos, ¿algún comentario? Sí, primero que nada una disculpa, pero mis vecinos aquí han decidido ambientarnos con música regional de Catepec para todos ustedes. Entonces, pues una disculpa por esa cuestión, pero es parte también de este ambiente sonoro que dan los trabajos en línea y este empalme, ¿no? Igual que mis compañeros, agradecer la exposición, la explicación, la ponencia. Creo que es muy, muy generoso y creo que igual que mis compañeros y compañeras que están aquí,
me permito señalar que es usted muy vanguardista, doctor. Me gusta eso, especifica esta parte, ¿no? En esta cuestión de lo local, como ya han comentado, de repente nos suelta el dato, ¿no? Más o menos 7% de los estudiantes tienen dislexia, ¿no? Que nos lleva a esta... Y nosotros, yo no sé, yo creo que nosotros decimos, ay, ya sí lo diagnostican, ¿no? O sea, sí lo tienen medido. Nosotros todavía estamos en esa cuestión del diagnóstico, pero es parte de la realidad, ¿no? Es parte de la realidad local que uno puede decir, ¿no? Pues Europa, las universidades europeas, una figura como usted, una figura como mis compañeros, y que estamos sumidos en la misma realidad, en la misma dinámica local, ¿no? Que tiene estos toques, o sea, estamos usando algo muy innovador, muy global, como es el Internet, la programación, pero estamos atendiendo necesidades muy locales, como es esta composición de los alumnos, esta situación económica. Creo que eso, y que solo, y nos recuerda esta cuestión, solo la vanguardia permite afrontar de mejor manera. Me gusta esa frase que dice que es optimista, ¿no? Desde, en esta cuestión, y creo que al final eso es parte importante en esta conjugación, ¿no? Mi pregunta, ¿cómo ve? Señala muy atinadamente esta cuestión de las redes transnacionales y que los cambios se deben también a este ligar algo que es local en una expresión transnacional, ¿no? ¿Cree usted que la educación vamos a poder hacer eso? O sea, la educación al final estamos en primera línea de la experimentación de este trabajo digital, de ver estos lados positivos, de integrar, de hacer. ¿Cree que a nivel internacional sí va a poderse lograr algo, pese a lo que implica en cuanto a quitar los estatus, en cuanto a los rankings universitarios, en cuanto a las líneas? ¿Sí ve que esto es una posibilidad para que verdaderamente la educación tenga un giro hacia esa vanguardia que solo se ha quedado a nivel de currículums individuales, investigaciones magistrales, grandes figuras, pero que no ha sido, pues no ha generado ni una sinergia internacional en un sentido real? Y creo que también implica un reto. Los investigadores, las investigadoras van a dejar el avión por la computadora porque toca también esas cuestiones claroscuras que son también señaladas en la parte de la investigación. No están ahorita nuestros compañeros Sócrates y Elena que van sobre esta educación multicultural y demás, que creo que también es un reto. Sí cree que se va a dar esta sinergia transnacional y que va a ser positivo a nivel de la educación como esta vanguardia y punta de lanza social. Sí, este es un gran tema. Tener una dimensión transnacional ayuda a sacar agua a los grupos hipernacionalistas, xenófobos, y es importante que los estudiantes empiecen a hacerlo con sentido. Porque, por ejemplo, en Europa existe el sistema Erasmus, que los estudiantes pueden viajar de un país al otro con mucha facilidad y con becas. Muchos no lo utilizan, pero muchos lo utilizan. Pero a veces lo utilizan casi solo para hacer una experiencia de diversión, de fiestas, para ir a Barcelona y conocer Barcelona o cosas así. Si los estudiantes van a entender que la universidad no es solo un pasaje para obtener un trabajo, sino es una ocasión de formación, de internacionalización verdadera, etcétera, etcétera, yo creo que algo puede cambiar. También a nivel de profesorados, los docentes a veces, es verdad que han existido formas de turismo académico, pero también una dimensión de diálogo humano, de encuentro, de conocimiento de otras realidades es esencial para nuestro trabajo, porque tú no puedes estudiar México sin, como decía antes Graciela, probar un pozolito, unos tacos en la calle. Esto es algo que a veces me impresiona en algunos países de Latinoamérica, porque sobre todo cuando hablamos de Colegio de México, de las
universidades un poco elitarias, etcétera, etcétera, hay un contexto de distancia entre el mundo académico y el mundo popular. Yo me acuerdo una vez que di una charla en el Colegio de México sobre unos grupos indígenas chontales en los años 20 y a un cierto punto un muchacho me dijo, pero ¿por qué usted asume que estos indígenas eran católicos cuando todos tenían su culto a la madre tierra? Pero esto significa que este señor nunca había entrado en una comunidad, no solo una comunidad indígena, sino una comunidad rural mexicana, porque no sabía que era la devoción, el culto de la Virgen. En el caso que estudiaba era la Virgen de Cupilco, que es un pueblito de Tabasco. Y disculpa que se redució, ahora se abrió de nuevo el video. Y cuando tú vas ahí, toda la comunidad se considera católica. Por supuesto, es un catolicismo sincrético que mezcla mil cosas, pero se consideran católicos, ¿no? Cuando Garrido intentó cambiar el culto del Santo Patrono con el culto de la yuca o la feria de la folclórica, no funcionó para nada. Entonces, a veces hay un mundo académico que está separado. A mí siempre me impresiona que muchos colegas, que también amigos de algunas universidades mexicanas, tienen horror a la idea de entrar en la Metro de México, en la metropolitana, solo se mueven en camioneta y sé que puede parecer un discurso populista, y a veces yo también no voy con la metro, pero creo que viajar en metro fue la manera mejor para empezar a conocer un poco la Ciudad de México. Y esto, a veces el mundo académico, sobre todo en las Américas, tiene que recuperarlo. En Europa hay otros problemas, otros defectos, otra forma de elitismo, pero no hay esta distancia a veces entre lo académico y lo popular. En algunas universidades mexicanas se percibe, por supuesto no en todas, pero en la UNAM no se percibe, en la ENA tampoco, pero en algunas se percibe. Y creo que este es algo que también el mundo académico debe asumir para entender lo que significa un cambio de paradigma. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar a Máximo? Porque ya van a ser la una a tiempo de Italia y me dice que tiene clase mañana. Sí, Yolanda. Está cerrado el micro. Ya, perdón. Que decía que aparte de sumarme a los agradecimientos por estar aquí con nosotros y estarse desvelando, ¿no? Quisiera preguntarle sobre el tema que planteó de la educación, hablaba de pues las grabaciones y todos estos aspectos. En ese sentido, ¿usted cómo vislumbra esta experiencia que tenemos en este momento en un futuro? O sea, ¿qué cosas positivas está observando en la docencia para en un futuro, pues, agregarlas a nuestro quehacer docente, ¿no? Porque hace poco escuché una conferencia de la doctora María Antonia Casanova, de España, que decía que una de las ventajas para ella era que el COVID había hecho que se mejorara los sistemas de evaluación, y que esto era una gran ventaja y de un gran aprendizaje para los docentes. Usted en ese sentido, ¿qué cosas vería como enseñanzas o como aprendizajes para nuestro trabajo? Yo espero, por un lado, que pueda crecer de manera sana un discurso interdisciplinario, porque yo nunca he amado mucho el modelo hiperespecializado de estilo estadounidense, que quizá todavía en Europa estudiamos en los liceos que tienen todavía una tradición de filósofos del siglo XVIII, un poco universalistas, pero creo que es algo muy importante. Si tú creas hiperespecialidad, tengo amigos y colegas de algunas universidades norteamericanas que desde que lo conozco
están trabajando el culto de la Virgen de Juquila o una zona minúscula de las tierras calientes de Michoacán durante la cristiada y por toda su vida siguen estudiando al microscopio como científicos duros estas cosas. Yo creo que sería muy útil aprovechar de esta situación para fortalecer un discurso interdisciplinario sano, por supuesto, que sea útil, que no sea una cosa así demasiado artificial, sino que pueda producir un diálogo efectivo entre disciplinas. Me gustaría bajar un poquito más las barreras entre disciplinas, evitar, por ejemplo, ahora en Europa tenemos todo un discurso en la historia entre sectores, microsectores de la historia de la Europa del Este, que no es historia contemporánea. Si tú estudias historia de América Latina, tiene que entrar en un sector disciplinario distinto. Me gustaría mejorar sí la autoevaluación, mejorar las que en Europa llamamos comisiones paritéticas, que son comisiones en que cooperan profesores y estudiantes para evaluar el funcionamiento de una facultad o de un departamento. Mejorar todas estas cosas y a nivel digital esto ayuda bastante, pero al mismo tiempo disminuir un poco las que son las barreras disciplinarias adentro de la misma disciplina, porque nunca me ha gustado esta sectorialización burocrática. Creo que va a ser un gran problema, un exceso de burocratización digital de un sistema. Lo que no significa que es importante un modelo de evaluación, porque es necesario producir, pero con cuidado, porque a veces, por ejemplo, ahora hay un sistema en Europa por el cual si tú publicas un artículo de 10 páginas en una revista famosa norteamericana, te vale más que una monografía seria de 300 páginas sobre un tema más amplio. Y esto creo que produce una desviación también entre los jóvenes estudiosos, porque están como programados para seguir determinados esquemas que le permiten tener un ascenso de carrera más rápido, pero reduciendo su capacidad de tener una visión global de los problemas. Así, hay oportunidades y hay problemas que salen de esta situación. A nivel pedagógico, yo creo que podría funcionar bien un diálogo entre el uso de los medios digitales y de los medios humanos tradicionales de las clases. No tenemos absolutamente que transformarnos en universidades telemáticas, porque son otras cosas, son el papel de la investigación, el papel del trabajo de campo, de colaboración, de laboratorios, de talleres, es muy importante y precioso y formativo. Hay algunas ventajas, por ejemplo, puedes hacer una conferencia con un profesor extranjero que aprecias sin tener que pagar 1.500 euros de un viaje en avión y llevarlo. Hay pros y cons, como dicen los gringos. Sería importante hacerlo con inteligencia. Con inteligencia, yo creo también con un poco de generosidad. Muchas gracias. Gracias, Máximo. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo creo que temas, Máximo, hay 1000. Yo creo que más bien te extendemos la invitación para que nos acompañes en otra sesión. De mi parte, a mí me gustaría en otro momento qué pasa con los imaginarios y la migración, esta parte que hablabas de la migración y el mexicano en Italia, qué significa, pero también el italiano en México. Recién hice unos trabajos sobre, y que hay que trabajarlo más, sobre italianos en Zacatecas, que fue interesante, y que ahorita vemos cifras de italianos, que la migración italiana está creciendo en México. Habla de qué pasa con la construcción de imaginarios, precisamente, y en algunos de los tantos textos que me recomendaste en ese momento y posteriormente, cuando entré al doctorado, recuerdo muy bien, era con Guido Kreis, la parte del dato que ahorita hablaba, ¿no? Y que tú nos enseñaste mucho de
hacer uso de la cifra del dato, como dicen Jorge Durán, para que hable el dato, ¿no? Entonces creo que recuerdo mucho una clase que nos diste acerca de, hiciste una comparación México-Vietnam, ¿no? Que Así, me parece, las tengo aquí las clases, ¿no? Me acuerdo perfecto, y que a la luz de la pandemia yo digo, claro, hay toda una cuestión cultural, obviamente, y todo lo que política, económica, que, que hay, pero diste un dato muy interesante y que ahora cuando veo en términos de la pandemia, cómo la enfrentó Vietnam versus México, y dices, claro, la historia habla y la historia tiene un papel muy importante. Entonces, hablabas precisamente del crecimiento y desarrollo de dos países que en cierto momento habían estado en crisis. Pero, en fin, yo creo que hay mucha información y que abordas la parte de qué significa lo indígena en el siglo XXI, en ese 2020, cómo se vive aquí en México, pero cuáles son los imaginarios. A mí me parece que es interesante todo esto. La parte de Europa del Este, la cercanía que tienen ustedes, cómo se vive el migrante de Europa del Este en Italia, que a veces cuando yo lo platico aquí creo que no logro comunicarlo con esa fuerza, ¿no? ¿Qué significa ser rumano en Italia? ¿O qué significa ser de Albania, de Polonia? ¿Qué pasa con los racismos, los odios, la mirada? Y entonces a mí me parece que es sumamente interesante porque ahí me di cuenta, y hoy lo veíamos con Frantz Fanon, no es una cuestión de pigmentación tampoco, va mucho más allá. Entonces, yo siempre les platico, es que, ¿qué significa en Italia ser rumano o ser albanés versus ser mexicano, ¿no? Entonces, creo que son cosas, información tan relevante que a veces hablo de mí, me falta como ser más explícita o cómo comunicar todo eso que varios textos de Renzo Bolo, en fin, estos articulistas que han trabajado la migración y cómo se vive esa temática en Italia. O sea, yo noto que ahí se vibra, que se está viviendo muy fuerte y que cuando me interesa tanto y lo comparto aquí en México, no logro transmitir esa fuerza con la que se vive el fenómeno migratorio en Italia, ¿no? Y que es tan grande en términos culturales, en términos políticos y también en términos sociales, cómo se vive en los espacios públicos, el supermercado, el transporte, en fin. Y después cuando yo veo la migración italiana que ha crecido mucho en México, y lo veo en el mundo académico, pero también en los restaurantes, en el espacio donde gente que está saliendo de Italia por una serie de circunstancias que están viviendo ahorita, pero hay mucha migración. En fin, creo que hay muchas temáticas, Máximo, que creo que habría que dialogar. Entonces, pues no sé si tengan algún comentario los demás, pero yo te haría la invitación para que nos acompañes. Ya has visto que es un grupo súper bonito, ¿no? sí, Y que nos acompañes en otras ocasiones. con gusto volveré. Lo que estabas diciendo, por ejemplo, yo lo experimenté con la película Roma. Si muchos italianos que veían la película Roma no entendían algunos códigos que estaban adentro del discurso entre la muchacha mixteca y la familia me imagino, autobiográfica de Cuarón de la colonia Roma. Y, son cuestiones que a veces son sutiles y que no se perciben cambiando perspectiva. Por esto es muy importante cruzar miradas, porque es la única manera de dialogar. Y pues, si construyes un diálogo, construyes formas de solidaridad de alguna manera. Y gracias por la invitación y con gusto volveré a participar y organizamos algo en futuro. Pues es de verdad, yo sí te invitaría porque creo que son estas temáticas que nos interesan tanto, que
la parte de la cultura, creo que es fundamental. Abordaste la parte de la cultura popular, creo que hay que regresar a la cultura popular, ¿desde dónde? Entonces creo que hay temáticas que nos están gritando reflexionar. Entonces, no sé si alguien quiera algún comentario o algo. Alfonso. Sí, yo nada más agradecerle. Sí, So. Sí, muchas gracias por su tiempo, por compartir sus reflexiones con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Más? Sí, de igual manera, me uno al agradecimiento y a su desvelada, ¿no? La desvelada que está subiendo para estar con nosotros, se le agradecemos bastante. Creo que hay bastantes temas que quedan, que serían muy provechosos discutir con usted, que se encuentra al otro lado del charco, que nos ayudaría bastante nutrir estas discusiones que desde acá, desde el Sur Global, estamos realizando. Temas de relaciones internacionales, de geopolítica, pero también desde lo local. Creo que es una visión bastante amplia que nos puede aportar. Sí. No, con gusto organizamos otra charla, otra discusión, otro conversatorio. Pues muchas gracias, Máximo, muchas gracias de verdad por ofrecernos tu conocimiento y pues un abrazo desde aquí y saludos a Mari. Gracias, igualmente. Un abrazo. Buenas noches, descansa. Muy bien. Chao. Chao. A la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Pues muy bien. Nosotros continuamos. Sí. Entonces, nosotros continuamos con la parte del libro, ¿no? Del seminario, en fin. Ya les cedo la palabra a ustedes para que, ¿quién coordina? Pues nada más para hacer